Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral. Viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hay muchas noticias muy importantes que están en las primeras planas en todo el mundo, pero el gran tema, el tema que probablemente más va a afectar tu vida, la mía, la de todos, es la revolución de la inteligencia artificial. Todos los días están saliendo nuevas aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Perplexity, tantas otras que están impactando cada vez más el mundo laboral e incluso nuestra vida personal. Pero esta revolución tecnológica está surgiendo principalmente de Estados Unidos y otros países avanzados en estas tecnologías. Y la gran pregunta es dónde va a quedar parada América Latina en esta nueva era. ¿Están preparados los países latinoamericanos para aprovechar esta revolución tecnológica? ¿Vamos a poder subirnos a la cresta de la ola o nos vamos a quedar cada vez más atrás? ¿Y cuáles países latinoamericanos están más avanzados? ¿Y cuáles son los más atrasados en el desarrollo de la inteligencia artificial? Hace poco salieron dos estudios muy importantes sobre América Latina en la era de la inteligencia artificial. Uno se llama Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial y es un ranking de 19 países latinoamericanos que fue hecho con el apoyo de las Naciones Unidas y varios organismos regionales y universidades. Y el otro fue realizado por el Banco Mundial y se enfoca en cómo la inteligencia artificial va a impactar los trabajos y las profesiones en todos los países latinoamericanos. ¿Va a haber más latinoamericanos cuyos trabajos van a ser eliminados, reemplazados por programas de computación que en los países ricos o menos? Hoy le vamos a hacer todas estas preguntas a dos de los autores principales de estos estudios. Vamos a tener con nosotros a Rodrigo Durán, del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, y Hernán Winkler, uno de los especialistas que lideraron el estudio del Banco Mundial. Empecemos con Rodrigo Durán, el autor principal del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Rodrigo, leí el ranking que hicieron ustedes y me llamó la atención que los tres países que ustedes ponen en los tres primeros lugares como los más preparados para competir en esta nueva economía, en este nuevo mundo de la inteligencia artificial, son Chile, Brasil y Uruguay. ¿Qué están haciendo estos tres países, Chile, Brasil y Uruguay, mejor que los demás? Primero que todo, Andrés, muchísimas gracias por la invitación a estar acá hoy día. Efectivamente, el índice, la segunda edición refleja una disparidad bien importante en la capacidad que tienen los países para aprovechar esta revolución. Y estos tres países son cosas distintas lo que hacen, y eso es bien interesante. En el fondo, no es que haya una receta única para tener un puntaje bueno, sino que hay distintas aproximaciones porque nosotros lo que hicimos fue medir 76 distintos subindicadores de los cuales levantamos datos para reflejar la situación de cada uno de los países. Entonces,
Chile, por ejemplo, goza de un ecosistema de desarrollo de talento, de formación de profesionales y doctores y magísteres muy elevado, muy robusto, muy fuerte. Uruguay, por su parte, tiene una gran fortaleza en el ámbito de la gobernanza, tiene una agencia que dentro del Estado se dedica a promover esta tecnología. Y Brasil, por su parte, tiene una matriz económica muy robusta, una potencia mundial en términos de economía, y eso también se refleja en temas como patentamiento, como la penetración de la inteligencia artificial en ciertos sectores como manufactura o logística. Entonces, no es que existe una receta perfecta para avanzar o estar listo para usar inteligencia artificial, sino que más bien hay distintas aproximaciones que reflejan justamente las políticas o las condiciones económicas y sociales de cada uno de los países. Me llama la atención que Uruguay, por ejemplo, esté mejor posicionado que Argentina, que si mal no recuerdo salió en el lugar cuarto o quinto de este ranking. Y también me llamó la atención que México está en el séptimo lugar en América Latina. ¿Por qué están tan mal Argentina y México? Yo no sé si la forma de referirse es que están mal en el ranking, porque tampoco son diferencias tan significativas. Nosotros lo que identificábamos fueron tres grupos de países. Hay un grupo de países que son pioneros, hay un segundo grupo de países que son adoptantes y un tercer grupo de países que son exploradores. Y claro, tanto Argentina como México están en el grupo de los exploradores. Yo te diría que los principales elementos que influyen ahí, en el caso de Argentina, tiene que ver con una masa de investigadores e investigadoras que en la globalidad no son tan productivos como lo son, por ejemplo, en Chile o en Uruguay. ¿Qué significa que no son tan productivos? En la práctica es que en un año publican menos cosas que lo que hacen investigadores e investigadoras en países como Chile, como Uruguay o como Brasil o como Colombia también. En el caso de México, desde nuestro punto de vista, algo que influye es el tamaño del país y algunas brechas que existen en temas como, por ejemplo, conectividad o inversión privada en temas específicos de inteligencia artificial. México ha tenido un crecimiento significativo en transformarse en una especie de manufactura de lo que está pasando en Estados Unidos, pero eso no se ha traducido en una adopción tecnológica muy alta al interior de esta nueva industria que se ha estado creando con el retorno de capitales a la región. Ustedes dicen en el informe que uno de los principales problemas de América Latina es la fuga de talentos. ¿Pero dónde van estos talentos? Porque tampoco es tan fácil hoy día ir a Estados Unidos o Europa para un ingeniero de sistemas de cualquier país latinoamericano. Eso es uno de los hallazgos más preocupantes, ¿no? O sea, perdemos talento. ¿Y dónde se van? Se van a países como Luxemburgo, se van a países como Estonia, se van a países como Alemania, se van a países como la India, que tienen un sistema de atracción de talento donde existen cosas que acá en América Latina no existen. O sea, no solamente son mejores salarios y condiciones de vida, sino que también existen mayores oportunidades laborales más entretenidas. Acá un ingeniero de software son muy pocos los lugares donde puede, por ejemplo, entrenar un modelo, donde puede, por ejemplo, desarrollar un sistema de inteligencia artificial. Lo que nosotros vemos acá son más desarrollos tipo full stack, ingenieros full stack, que son ingenieros que hacen páginas web y que preparan aplicaciones más sencillas. Entonces, los trabajos más desafiantes están en estos países que yo te digo, y eso también hace que el talento se vaya a otros lugares. En el informe ustedes dicen que si los países latinoamericanos no invierten en tecnología y en educación, en inteligencia artificial, se van a quedar cada vez más atrás y les va a resultar cada vez más caro comprar programas de inteligencia artificial del mundo desarrollado. Pero danos un ejemplo, por favor, de cómo sería esto. Te doy un ejemplo concreto de lo que te estoy señalando. Hoy día un tema muy significativo de política pública es la seguridad. La inteligencia artificial, la tecnología disponible hoy día, te permite desde hacer cruces de bandas criminales, identificación de caras de personas que están prófugas por la justicia, de acciones, identificar patrones y tener todo un sistema que te permite detectar con mucha mayor precisión e incluso prevenir acciones de algunas bandas delictuales. Sin embargo, eso requiere capacidad de cómputo para funcionar, para existir, para procesar los datos. Esa capacidad de cómputo hoy día tiene un costo que es relativamente alto, pero con el aumento en la demanda que nosotros proyectamos en los próximos 5 años, ese costo va a crecer significativamente. Y ese crecimiento va a impedir que muchos países de la región
podamos acceder a esas soluciones. Entonces, la alternativa al acceso a la nube es justamente que tengamos una capacidad soberana para poder desarrollar y también hacer funcionar estas soluciones en el futuro. ¿Qué tendrían que hacer entonces los países de América Latina, concretamente? Concretamente, lo primero es invertir y tomarse en serio el desarrollo de la inteligencia artificial. Y eso no es solamente cómputo, nosotros el otro elemento que le pusimos mucho énfasis en esta medición es el talento. Y hoy día el talento no significa solamente ser un buen ingeniero o ser un doctor en computación. Significa saber usar las herramientas de inteligencia artificial que ya están disponibles para todos y todos los ciudadanos de América Latina. Hoy día una cuenta en ChatGPT puedes usarlo gratuitamente, una cuenta en Gemini, que es la opción que tiene Google, también la puedes usar gratuitamente con tu cuenta de Gmail. Aprender a interactuar con estas tecnologías es algo que requiere cierta formación, pero que puede cambiar significativamente la productividad de los países. Uno de los datos más interesantes que nosotros identificamos es que medimos las 100 principales ocupaciones de Chile, solo de Chile. Si nosotros tomamos las 100 principales ocupaciones de Chile, que es el 62% de la fuerza del trabajo, si esas ocupaciones integraran plenamente el uso de modelos de lenguaje, el PIB podría crecer en al menos 1,21 puntos. Chile lleva 10 trimestres con productividad negativa. 1,21 puntos adicionales del PIB puede hacer la diferencia en una serie de políticas públicas y fiscales. No estamos haciéndolo y eso no requiere un gran esfuerzo. Eso requiere ponernos de acuerdo, no requiere grandes recursos. Requiere ponernos de acuerdo en que la población, los trabajadores y trabajadoras, podamos usar inteligencia artificial para mejorar los procesos productivos que ya estamos usando. Aquí no hay un reemplazo, no hay una amenaza, hay una oportunidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros lo vimos en Chile, que es una matriz más o menos sofisticada, uno podría verlo en toda la región y el impacto podría ser mucho más grande. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar cuáles son los empleos que van a estar más amenazados por la inteligencia artificial en América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del tema del momento, la revolución de la inteligencia artificial. Está avanzando a pasos mucho más acelerados de los que muchos pensaban y va a cambiar cada vez más nuestra vida laboral y personal. Seguimos hablando con Rodrigo Durán, uno de los autores principales del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Rodrigo, según lo que ustedes encontraron en su estudio, en América Latina la inteligencia artificial va a eliminar muchos más de nuestros trabajos de lo que se supone. ¿No? ¿Entendí bien lo que dicen? Va a haber un impacto en el mundo del trabajo. ¿No? Eso es innegable y va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más ubicuo y va a ser mucho más probablemente disruptivo de lo que nosotros hemos visto históricamente. Lo primero es que las máquinas, incluso los modelos sofisticados de lenguaje que estamos viendo hoy día, no pueden hacer absolutamente todas las tareas que tiene un trabajo. Ejemplo, nosotros en el índice mostramos este ejemplo, que es un intermediario de compra de insumos para un restaurante. El intermediario de compra de insumos para un restaurante tiene 37 acciones que hace durante el día, ¿no? en su semana laboral. De esas 37 hay al menos 25 que la inteligencia artificial puede hacer igual o mejor, en menos tiempo. Pero las otras 12 no las puede hacer. Todavía. Es que eso es también una visión de lo que uno puede considerar de esto. O sea, los aviones transatlánticos pueden aterrizar autónomamente desde el año 1962. Nosotros seguimos teniendo pilotos de aviones en todas las aerolíneas. Yo jamás me subiría a un avión que no tenga un piloto que además sé que tiene tantas horas de vuelo, qué sé yo. Los radiólogos, supuestamente una profesión que iba, o una especialidad que iba a desaparecer hace, no sé, 12 años dijeron que iban a desaparecer los radiólogos con la revolución del Machine Learning. Hoy día en Chile, la escasez de radiólogos es por lejos la más importante de todas las escaseces de especialidades médicas. No estamos usando la tecnología. ¿Por qué? Porque lamentablemente, desde un punto de vista, o afortunadamente desde otro punto de vista, antropológicamente confiamos en seres humanos, confiamos en nuestra especie. Entonces el humano siempre va a estar en el loop. Nosotros vamos a poder, y por eso yo lo veo como una oportunidad, porque nosotros no es que vayamos a reemplazar a las personas, vamos a introducir a las máquinas en tareas
que son tediosas para las personas. Tomando el caso del call center que tú me decías, probablemente vayamos a reemplazar personas en los llamados que son más rutinarios de cobranza, pero vamos a mantener a las personas en los llamados que son de retención, que requieren construir relaciones con un cliente. Y por lo tanto, si bien yo no sé si trabajar en un centro de llamados sea un trabajo tan apasionante o entretenido, debe haber gente que lo disfruta y esa gente va a poder dedicarle mucho más tiempo a aquello que es más significativo, no estar llamando para cobrar la cuota del vencimiento del crédito del banco, no sé cuánto. Rodrigo Durán, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos con nosotros a Hernán Winkler, economista senior del Banco Mundial, uno de los autores principales de este estudio del Banco Mundial sobre qué impacto va a tener la inteligencia artificial en el mundo laboral en América Latina. Hernán Winkler, gracias por estar con nosotros. Bueno, ustedes acaban de hacer este estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral en América Latina. ¿Están de acuerdo ustedes con lo que dicen muchos otros estudios, que sí, que va a haber un impacto, que se van a perder muchos trabajos, sobre todo en tareas rutinarias, mecánicas, administrativas? O sea, ¿a qué conclusión llegaron ustedes? Es una buena pregunta y es por lo que empezamos este estudio, porque como decís, la mayor parte de los trabajos son para países ricos, donde la mayor parte de los trabajadores ya tiene acceso a tecnologías avanzadas y el uso, la adopción de inteligencia artificial va a ser mucho más rápida que en América Latina. En América Latina lo que encontramos es algo mucho más complejo. Lo que hacemos es categorizamos los empleos de la región en tres grandes grupos. Primero, tenemos un grupo que es aquellos empleos que pueden ser automatizados, desplazados por esta tecnología. Esto sería el caso si casi todas las tareas que un trabajador desempeña en estos empleos pueden ser delegados a una de estas tecnologías como ChatGPT. En ese caso, ese empleo tiene un alto riesgo de desaparecer. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, creo que el ejemplo más claro que mucha gente puede sentirse vinculada es cuando uno llama a una aerolínea, a una empresa de servicios públicos y cada vez es más común que en vez de atenderte una persona, te atiende un robot. Es decir, los empleos de servicio de atención al cliente. En esos empleos donde ya estamos viendo eso, es esperar que va a pasar mucho más rápido esta automatización. El segundo grupo que tenemos es el grupo de empleos que se pueden beneficiar. ¿Qué significa esto? Es un empleo donde no todas las tareas se pueden reemplazar por la inteligencia artificial, pero sí se pueden reemplazar algunas. ¿Y qué significa esto? Que la persona en esos empleos puede delegar algunas de estas tareas a esta tecnología y esa persona se puede concentrar más en las tareas donde el componente humano es mucho más importante. Por ejemplo, los maestros, profesionales de salud. Para un maestro, por ejemplo, puede usar estas tecnologías para diseñar un programa de aprendizaje que es mucho más adaptado a las necesidades de sus alumnos. Y eso lo puede hacer esta tecnología en vez de dedicarse ellos horas y horas a diseñar ese programa a mano. Y el maestro puede así tener más tiempo para dedicar tiempo a donde es mucho más importante la interacción de maestro-alumno, la interacción interpersonal. También hay un tercer grupo donde aquí no se sabe bien dónde va a ir el cambio. Estos se llama lo desconocido, the big unknown, lo llamamos en inglés. Es un gran grupo, entre el 8 al 14%, entre el 13 al 24% de los empleos de América Latina, donde la tendencia a automatizarlos o a mejorarlos, a hacerlos más productivos, puede ir en distintas direcciones. Y eso va a depender mucho de la dirección de las políticas públicas, de cómo responden los mercados laborales. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Hernán Winkler qué le aconseja a la gente, sobre todo a los jóvenes. ¿Qué les aconseja hacer para evitar que su trabajo o una parte de su trabajo sea reemplazado por un robot o un programa de inteligencia artificial? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la revolución tecnológica de la inteligencia artificial. Esta revolución que está avanzando a pasos mucho más rápido de lo que muchos pensábamos y que va a cambiar cada vez más no solo nuestra vida laboral, sino también nuestra vida personal. Seguimos hablando con Hernán Winkler, economista senior del Banco Mundial, uno de los autores principales de un nuevo estudio del Banco Mundial sobre cómo la inteligencia artificial va a impactar al mundo laboral en América Latina. Hernán,
¿Cuáles son los países más avanzados en América Latina en inteligencia artificial? En cuanto a los impactos, a cómo se pueden beneficiar de la inteligencia artificial, si nos enfocamos solamente en el status quo, en hoy, digamos, en la composición del mercado laboral, en los niveles de capital humano, en la infraestructura digital, el patrón que vemos es que en general, cuanto más avanzado sea el país, un país como Uruguay o Chile va a estar más preparado para tomar ventaja de que sus trabajadores tomen ventaja de esta tecnología. Ahora, sabemos que América Latina también es una de las regiones más desiguales del mundo. Y existe una preocupación de que incluso dentro de los países sean los trabajadores más preparados, los que están en el sector formal, los que puedan tomar ventaja de esto. Y hay un rol muy importante para el Estado, para asegurarse que estos beneficios se repartan de una manera equitativa y que no tiendan a aumentar más la desigualdad dentro de los países. ¿Qué le aconsejan ustedes a la gente, a los jóvenes o a los profesionales? O sea, ¿tenemos todos que meternos a estudiar inteligencia artificial o cómo usarla o no necesariamente? Digamos, la respuesta corta es no, digamos, todavía es muy importante el componente humano en los trabajos, y nuestro reporte apunta más a informar a los gobiernos, cómo los gobiernos pueden preparar a la gente, darles las oportunidades para tomar ventaja de esta tecnología. Primer punto, es importante desarrollar una infraestructura digital de calidad y que permita un acceso económico al Internet. En muchos países, como mencionaba antes, muchas regiones el acceso a Internet es muy bajo, la calidad del acceso a Internet es muy baja, pero no es solo sobre infraestructura, es también crear los incentivos para que la gente use tecnologías. La infraestructura, perdón, puede estar ahí, pero la gente no saca ventaja, porque quizás no hay un ambiente de negocios amigable a la inversión privada, no hay incentivos para que la gente adquiera las habilidades del futuro para tomar ventaja de estas tecnologías. También es importante tener en cuenta que muchos trabajadores van a quedarse atrás. Como mencionaba, si bien es un porcentaje pequeño, entre el 2 y el 5%, todavía son millones de personas que pueden perder una fuente de ingreso. Entonces, esa persona que va a perder su trabajo, por ejemplo, en un call center, en una aerolínea que te responde por teléfono, que va a ser reemplazada por un robot, ¿qué debería hacer esa persona? ¿Cómo prepararse para hacer un trabajo que quizás va a ser desplazado por la automatización? Una de las recomendaciones de política, digamos, que va a permitir a la gente tomar ventaja de, digamos, prepararse, es el aprendizaje durante el ciclo de vida. Es una recomendación que se escucha más y más en los círculos de política, que el aprendizaje no tiene que limitarse solo durante los primeros años de tu vida, desde el kindergarten hasta que vas a la universidad, sino que tiene que continuar durante tu trabajo. Y también aprender a cómo utilizar esas tecnologías para ser más eficientes, es decir, cómo no solo para no correr el riesgo de que reemplacen todas tus tareas, sino cómo sacar ventajas de ellas para volverse más productivo. Hernán Winkler, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en la educación, en las escuelas, porque va a haber un impacto impresionante. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la revolución de la inteligencia artificial que está cambiando cada vez más, a veces ni nos damos cuenta, nuestra vida laboral y personal, y lo va a hacer cada vez más. Tenemos con nosotros a Andreas Schleicher, el director de educación de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo del Centro de Estudios y Diagnósticos Económicos de los Países Industrializados. Vamos a la entrevista. Andreas Schleicher, gracias por estar con nosotros. Bueno, la gran pregunta, ¿la inteligencia artificial va a ampliar la brecha educacional entre América Latina y los países más avanzados educacionalmente? O sea, ¿cómo va a afectar todo esto a América Latina? Creo que esto es un desafío formidable para América Latina, porque a menudo se les enseña a los estudiantes de la región a reproducir contenido académico, en lugar de enseñarles a pensar por sí mismos y a solucionar problemas complejos. Este es un desafío para América Latina que podría ampliar la brecha con respecto a los países que tienen un enfoque basado en competencias, un enfoque más aplicado y creativo de la educación.
Y el otro reto es cómo se utiliza la inteligencia artificial para el aprendizaje. Si vas a países como Vietnam, China, Singapur, la inteligencia artificial está haciendo que el aprendizaje sea mucho más interactivo, mucho más adaptativo. Ahora, los maestros ya no hablan sobre el resultado de un experimento científico, sino que dejan que los estudiantes hagan ese experimento en un laboratorio virtual. Este nuevo método de aprendizaje está empoderando muchísimo a los maestros, que ahora tienen herramientas increíbles para ver cómo los diferentes estudiantes aprenden de maneras diferentes. Y esto todavía ocurre muy poco en América Latina, donde se continúa con un enfoque bastante tradicional del aprendizaje. Dime un ejemplo fácil de entender de lo que acabo de decir. O sea, por ejemplo, al enseñar historia o geografía, ¿qué están haciendo estos países usando la inteligencia artificial que no estamos haciendo en América Latina? La geografía es un gran ejemplo. Con la inteligencia artificial ahora puedes dejar que los estudiantes exploren el mundo de forma dinámica y virtual. De hecho, también puedes, como docente, entender cómo aprenden los estudiantes de manera diferente. Puedes hacer que el aprendizaje y la evaluación no vayan por caminos distintos, sino que sean interactivos. De esta manera, los docentes tienen una idea en tiempo real de cómo distintos estudiantes aprenden de formas distintas y luego pueden adaptar sus enfoques. Puedes usar realidad aumentada, realidad virtual, para viajar por el mundo, ver diferentes cosas, aprender de esos lugares, sacar tus propias conclusiones y generar conocimientos y experiencias a partir de eso. Entonces, creo que el aprendizaje ya no es un lugar al que necesitas ir, como un aula. El aprendizaje se convierte en una actividad realmente interesante. Entonces, ¿es una cuestión de dinero? ¿Es una cuestión de que los países tengan dinero para comprar computadoras y programas de software de inteligencia artificial? El gasto en tecnología es una fracción minúscula de lo que invertimos en educación. La educación sigue siendo una empresa que requiere mucha mano de obra. Lo que distingue, en mi opinión, a América Latina más de los sistemas avanzados como el del este de Asia, es que los maestros no son solo instructores, son diseñadores realmente creativos de entornos de aprendizaje innovadores. No solo están aplicando tecnología, sino que lo están investigando y están construyendo nuevos enfoques para el aprendizaje. Están haciendo investigación, observando las aulas de los demás, pasando más tiempo con los estudiantes fuera del aula. El precio de esto es que a menudo tienen clases más numerosas que en América Latina. Ahora bien, estos países no necesariamente tienen más dinero, pero configuran el espacio-tiempo de las personas más eficientemente. Hace un tiempo entrevisté a la primera ministra de Finlandia, el país que aparece en primer lugar en los rankings de educación, la mayoría de ellos, y le pregunté cuál es el secreto de Finlandia. Ella me dijo que tenían 3 secretos: las maestras y las maestras. Entonces, la pregunta es, ¿qué deberían hacer los países latinoamericanos para tener más y mejores maestros? ¿Es cuestión de pagarles mejor o qué? No se trata solo de hacer que la enseñanza sea más atractiva económicamente. Se trata más bien de hacer que la enseñanza sea más atractiva intelectualmente, creando una organización de trabajo donde los profesores tengan más tiempo para diseñar nuevas prácticas de clase, trabajar en una cultura colaborativa, tener un mayor grado de autonomía profesional. En cierto modo, creo que las aulas latinoamericanas se han vuelto muy cuadriculadas y rígidas. Los profesores siguen en un currículo muy específico y como hay muy pocas oportunidades profesionales como docentes, hacemos un trabajo muy similar años después de cuando comienzas tu carrera. Y es muy difícil atraer a la gente que quieres en esta profesión con este tipo de trabajo. Así que si puedes pagarle mejor a la gente, genial, pero el dinero siempre es un motivador secundario. Entonces, El gasto por estudiante sigue siendo bajo en América Latina, pero en realidad, la mayoría de los países latinoamericanos destinan una proporción mayor de sus presupuestos públicos a la educación que los países europeos. Y de hecho, todos los países latinoamericanos gastan más que el promedio, que es el 10% de los presupuestos públicos. En Argentina y Brasil, un poco más, el 10.6%. Chile y Costa Rica, más del 12%. México, casi el 14%. Se está haciendo un gran esfuerzo financiero.
Lo que es más sorprendente es que cuando se analizan estos esfuerzos, incluso el gasto por estudiante, en relación con la calidad de los resultados de aprendizaje, se puede ver que ningún país latinoamericano alcanza los resultados de aprendizaje que cabría esperar de su gasto. Por lo tanto, no se trata solo del volumen del dinero, sino de cómo garantizar que ese dinero realmente les permita obtener buenos resultados. Leí en su estudio que Corea del Sur, que tiene un nivel educativo altísimo, tiene un promedio de 52 estudiantes por grado en la escuela. Eso es asombroso, mucho. Sí, pero también tienen maestros increíbles, y esa es realmente una gran combinación. Si tienes un maestro realmente bueno, y a eso le sumas el poder de la tecnología, puedes personalizar el aprendizaje más que si tuvieras 30 estudiantes en el aula, que aprenden todos las mismas cosas al mismo ritmo. Y si miras a Vietnam, gasta tan poco en educación como, digamos, Paraguay. Está en el extremo inferior del gasto. Pero Vietnam tiene resultados de aprendizaje que se pueden comparar en matemáticas con países como Alemania o Francia. En cierto modo, creo que esto demuestra que la cuestión de la productividad es cómo invertir mejor el dinero. Pero no es una cuestión cultural, porque una de las cosas que observé en los países asiáticos es que las familias le dan mucho más importancia a la educación de los niños que en los países latinoamericanos. O sea, en muchos de nuestros países los padres prefieren comprarse un auto nuevo o hacer un viaje a invertir en la educación de sus hijos. ¿Es cierto eso o tengo una impresión errada? Creo que la cultura siempre importa, pero la cultura se crea en conjunto con lo que hacemos. Si tienes un mercado laboral altamente meritocrático, que realmente valora lo que la gente sabe y lo que puede hacer, probablemente las familias prestarán más atención a la educación que en un país donde el mercado laboral está menos estructurado. Y en cierto sentido, creo que la cultura que vemos en las aulas asiáticas se crea a partir de una relación social muy fuerte entre estudiantes y profesores. Eso es lo que más se observa cuando se va a una aula en Japón, en China, en Singapur. Los profesores conocen realmente a todos y cada uno de los estudiantes. Conocen a sus familias, se relacionan con sus familias. Cuando hay algo que necesita ser resuelto, creo que la realidad de las relaciones sociales, la inversión que hacen estos países, el tiempo que les dan a sus maestros para que estén con sus estudiantes y sus familias fuera del aula, es una de las mejores inversiones que crean esa cultura de colaboración. Si observamos los países latinoamericanos, son los países con las mayores brechas socioeconómicas. Si vienes de una familia rica, recibes una educación decente. Si vienes de una familia pobre, esos son los que sufren. Si vas a Asia, los estudiantes del 10% de las familias más pobres de Vietnam superan incluso a los estudiantes más ricos en muchos países latinoamericanos en matemáticas, por ejemplo, porque atraen a los maestros más talentosos a las aulas más desfavorables. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay muchas maneras. Una que me parece realmente interesante es que construyen carreras para docentes en torno a desafíos. Ya sabes, si eres subdirector de una escuela de alto rendimiento y quieres convertirte en director de escuela, te dirán, demuéstranos que puedes cambiar una de las escuelas más desfavorables y te haremos avanzar en tu carrera. Si eres profesor en una escuela desfavorecida y quieres avanzar, te proporcionarán apoyo adicional, desarrollo profesional. Lo hacen atractivo, tanto financieramente como, lo que es más importante, intelectualmente. Los retos te hacen avanzar en tu carrera profesional. ¿Qué deberían hacer los países latinoamericanos para reducir la brecha tecnológica que se está ampliando con la inteligencia artificial? Creo que el mensaje que quiero transmitir no es pensar en cómo formamos a la próxima generación de profesores, sino más bien en cómo instruimos el entorno de trabajo, la organización que da a los profesores las herramientas para actualizarse, para volver a capacitarse y mejorar sus habilidades, para trabajar con sus colegas, para convertirse en diseñadores de nuevos tipos de entorno de aprendizaje. Si una escuela se convierte en un trabajo que ofrece a los profesores oportunidades de desarrollo, oportunidades de crecimiento personal,
una gama más interesante de carreras y una gama más interesante de cambios, creo que vamos a ver a mucha gente ascender. Pero eso es lo que puedes aprender de un país como Singapur. El primer día que vas a la escuela como maestro, el director de la escuela te pregunta, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y si quieres dedicarte al liderazgo, al trabajo profesional, a la asesoría, a partir de ese día te darán oportunidades para tu propio desarrollo personal. Así que creo que no se trata tanto de cómo capacitamos a la gente, sino de cómo estructuramos el trabajo para que sea más interesante. Andrés Schleicher, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre qué podemos hacer a nivel personal y nacional para no quedarnos atrás en esta revolución tecnológica de la inteligencia artificial que ya está cambiando el mundo y que lo va a cambiar mucho más. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. La gran pregunta del momento es ¿cuántos de nuestros trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial y los robots? ¿Y qué debemos hacer a nivel personal, cada uno de nosotros, para no quedarnos atrás o para no quedarnos fuera de juego? Hace pocos años, en el 2018, o sea, poco antes de que rompiera ChatGPT y la inteligencia artificial, escribí un libro llamado Sálvese quien pueda, sobre la automatización del trabajo que se viene en todo el mundo. Y arranqué el libro con un estudio de la Universidad de Oxford que decía que el 47% de los empleos van a ser reemplazados por robots o computadoras inteligentes en los próximos años. Ahora, con la inteligencia artificial, quizás ese estudio se quedó corto, porque la inteligencia artificial ya está haciendo cada vez más trabajos que hasta hace poco creíamos solo podían ser hechos por personas de carne y hueso. ¿Cómo prepararnos entonces a nivel personal para no ser reemplazados por un programa de computación o por un robot? Por lo que aprendí en la investigación para ese libro y después, en primer lugar hay que anticiparse a los hechos y averiguar, cada uno de nosotros, si el trabajo que hacemos corre peligro de desaparecer por la automatización. Si es un trabajo que se puede explicar fácilmente, si se lo puedes explicar a cualquier persona en 3 palabras, y que es repetitivo y previsible, lo más probable es que ya pueda ser reemplazado por un programa de inteligencia artificial. Y en segundo lugar, tenemos que estudiar y actualizarnos durante toda la vida, no solo en nuestra juventud. Ya se acabó el mundo en que uno estudiaba una carrera universitaria, sacaba un título, lo colgaba en la pared y trabajaba el resto de su vida en esa profesión. Porque la tecnología avanza tan rápido que mucho de lo que estudiamos en la universidad ya es obsoleto el día que nos recibimos. Entonces hay que estudiar de por vida. Cada vez más estudiar en una universidad va a ser algo así como suscribirse a una revista de por vida. Uno va a estudiar 4 o 5 años, va a recibirse y va a tener que volver a estudiar para actualizarse o reinventarse cada 5 o cada 10 años. Y hagamos lo que hagamos, tenemos que aprender a usar cada vez mejor las plataformas de inteligencia artificial. Porque, para decirlo medio en broma, pero medio en serio, lo más probable es que tú no seas reemplazado por la inteligencia artificial, sino que seas reemplazado por otra persona que sepa utilizar la inteligencia artificial mejor que tú. Los dejo con esa reflexión. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, en Threads, en Blue Sky, en Instagram, en Facebook. Y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo. Ya está en todas las librerías físicas y virtuales. Gracias, hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de...
UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.